Hola Susana. Tú eres psicólogo especialista sobre todo en terapias para niños y adolescentes. A mí Sí, me gustaría saber si siguen existiendo prejuicios por parte de los padres a la hora de decidir llevar a sus hijos al psicólogo. ¿Qué me puedes decir? bueno, pues yo diría que sí. Creo que es verdad que en general esa situación y esas ideas sobre acudir al psicólogo están tendiendo a cambiar, pero sigue siendo un cambio muy lento. Pero sí, sí es verdad que muchísimos padres vienen con ideas un poco preconcebidas, muchísimas veces erróneas en general, la verdad, sobre a lo mejor cómo funciona la terapia, sobre qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que existen bastantes prejuicios, por desgracia ahora mismo, aún, aunque es verdad que, como digo, tienden a cambiar poco a poco. Pero tú, según tu opinión, ¿crees que a lo mejor el hecho de que los padres decidan llevar al niño al psicólogo para ellos significa un fracaso como educadores? A veces puede ser. Es cierto que, por ejemplo, esa idea, yo al menos no la he visto tan habitualmente. Quizá más que sentirse como un cierto fracaso, que es verdad que podría ser en algún caso, hay veces que a lo mejor consideran que de alguna forma ellos no tienen nada que hacer, nada que cambiar, digamos, ¿no? Y que a lo mejor es más bien una cuestión única y exclusiva del niño o la niña, ¿no? Quizá por ese lado puede ser más probable que ocurra, pero sí es verdad que en algunos casos algún padre, alguna madre pueden venir un poco con la idea de no sé qué hacer. Generalmente eso de hecho sí que es muy habitual. No tanto como una interpretación de un fracaso, sino como una búsqueda de ayuda directa. Eso sí que es bastante habitual, el no sé qué hacer. He probado supuestamente muchísimas cosas, prácticamente todo lo que se me ha ocurrido, pero sin embargo no consigo el resultado que estoy esperando. Yo creo que eso probablemente sea lo más habitual o de lo más habitual. Se puede decir que a veces acuden a vosotros los especialistas como último recurso y eso puede hacer que la situación sea más complicada de sacar adelante. Sí, sí, eso sin duda creo que es bastante común. En general suelen esperar todo lo que pueden hasta que ya llegan a un límite muy difícil, ¿no? Están en una situación relativamente extrema, ¿no? Con muchas discusiones, muchos problemas, ¿no? Y es ahí cuando a lo mejor ya deciden, venga, pues ahora sí, vamos a buscar a un profesional que nos pueda ayudar. Y también es verdad que ocurre un poco al revés. En el momento en que ya se empieza un poco la intervención y se empiezan a conseguir también ciertos objetivos, en cuanto ellos ven muchas veces que están cambiando ciertas cosas y que empiezan a tener ciertas herramientas o ciertos recursos para conseguir cambiarlos, entonces deciden también irse. Quizá demasiado pronto también. Es decir, que muchas veces es un recurso que utilizan en el último momento como última opción y en cuanto consideran que ya no lo necesitan o que ya tienen lo justo y suficiente, entonces también dejan de venir. Entonces podríamos decir que existe, no todos, obviamente estamos hablando de ciertos Claro, casos. claro, claro, exacto. Entonces podríamos decir que en esos casos existe una gran impaciencia por parte de los padres, ¿no? Es como, tengo un gran problema, no sé qué hacer, ahora me lo arreglas tú, ya me has dicho qué hacer, ahora me voy. Cuando tiene Sí, que, normalmente las terapias es algo que va tranquilamente, tiene su proceso, pueden durar más, pueden durar menos, puede decirse que son impacientes en algunos casos. sí, yo diría que a veces bastante. Evidentemente, como tú has comentado, estamos hablando al final de casos concretos, ni mucho menos todo el mundo se comporta así.
Hay personas que tienen, yo creo, un comportamiento ideal y perfecto, aceptando absolutamente todo lo que se les propone, ¿no? Eso también hay que comentarlo. Pero sí es verdad que muchas veces sí que, digamos que sufren un poco de esta impaciencia, yo creo que también propiciado por haber esperado precisamente tanto, ¿no? Que llegan a un punto de, pues sí, necesito ya una solución porque verdaderamente estoy al límite, ¿no? Y cuando van ambos padres con el niño a ver qué se puede hacer y uno está de acuerdo con que se haga la terapia y el otro como que no está muy de acuerdo, es un gran, digamos que es un gran obstáculo para ti como terapeuta para llevar adelante lo que necesita el niño. A veces sí, eso es relativamente habitual, y además no solo con los padres, sino muchas veces con los tíos, con los abuelos o las abuelas. Es decir, hay veces que se les intenta dar unas ciertas pautas y Uy, normal... te habías congelado, te habías Ah, congelado, perdona. vale. Ahora ya, ahora ya. Vale, lo que comentaba es que efectivamente esa disonancia un poco entre el padre, la madre, no solo se da entre los padres, sino también a veces pues entre otros familiares, con tíos, con los abuelos, con las abuelas. Y normalmente, precisamente, con respecto a las técnicas que se les suelen ofrecer a los padres, es verdad que una cosa muy habitual que es necesaria es precisamente la constancia y que todo el mundo haga más o menos lo mismo, de la misma forma, vaya en la misma dirección. Y es verdad que muchas veces sí que puede ser un problema bastante importante cuando hay alguna persona en la familia cercana que por la razón que sea, pues decide que es mejor hacer otra cosa, o a lo mejor lo que le has propuesto pues no le parece del todo bien. Y es verdad que eso sí que puede generar problemas bastante significativos a veces, incluso pues tener unas consecuencias de efectivamente no conseguir pues el objetivo. Eh, en algunas ocasiones imagino que los problemas que traiga el niño o el adolescente, más que tenga un problema el niño, se puede deber al comportamiento de los padres, a cómo actúan los padres. ¿Cómo enfrentas esa situación cuando tú ves que realmente el niño no tiene ningún problema, sino que está reaccionando a lo que están haciendo los padres? ¿Es complicado decirle eso? ¿Reaccionan bien los padres? Pues yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que eso ocurre más a menudo, yo creo, de lo que puede parecer. Quizá no tanto porque el niño no tenga absolutamente ningún problema, que a veces puede ocurrir, es verdad, sino porque el problema es más un conjunto de situaciones y de interacciones entre todo el mundo, entre los niños, entre los padres. Entonces es verdad que hay veces que incluso vienen los padres con esa misma actitud de decir, no, yo sé que probablemente sea yo el que tengo que cambiar cosas, e incluso más que mi hijo, que mi hija, pero hay veces que es un poco al contrario, ¿no? Que vienen con la idea de efectivamente, cámbiame un poco al niño, arréglamelo, porque yo realmente lo estoy haciendo todo bien. Y es verdad que a lo mejor no lo expresan de una forma tan explícita, pero en esos casos pues hay que actuar un poco con bastante mano izquierda, y bueno, ir comentándoles, no directamente, oye, mire, que usted realmente está teniendo este comportamiento, está generando este problema, sino, bueno, tratarlo de una forma como más general. Vamos a buscar otras soluciones, a lo mejor le puedes ayudar haciendo tú precisamente esto otro, ¿no? Es decir, normalmente esa confrontación directa no se busca porque muchas veces pues, puede resultar como un poco un ataque, ¿no? O algunas personas quizá lo pueden considerar un poco como un ataque. Entonces sí que a veces es complicado de llevar, pero bueno, al final la mayoría de las veces más o menos sí que se consigue. ¿Te has encontrado casos con padres?
que se sienten decepcionados con su propio hijo porque tiene problemas psicológicos y tienen que llevarle a un especialista? Sí, sí. Incluso no solo decepcionados, diría yo, sino enfadados es decir, con una actitud de culpar al niño o a la niña, ¿no? Sí, no, no es lo más habitual, la verdad, en general, pero sí, sí que ocurre. Sí que me he encontrado casos de este tipo y de hecho, lógicamente son casos que se complican precisamente y que además muchas veces tiene que ver el problema por el que vienen, tiene que ver un poco con ese tipo de actitudes o con esa forma de reaccionar, ¿no? A estas situaciones. Pues por ejemplo, algún niño o alguna niña pues que se encuentra pues triste, muy decaída, ¿no? Y empiezas a ver pues que efectivamente por parte de los padres a lo mejor puede existir ciertas actitudes o ciertas conductas hacia, por ejemplo, pues suspender una asignatura o hacia cualquier otra cosa que son verdaderamente pues muy atacantes, ¿no? Y muy exigentes y efectivamente pues no hace más que no solo probablemente iniciar ese problema, sino mantenerlo en el tiempo que quizá es incluso peor. ¿Los niños reaccionan bien normalmente ante las terapias? Yo diría que en general sí, la mayoría sí. De hecho, los niños, la verdad es que suelen ser muy agradecidos en general. Es verdad que pues también se dan casos, sobre todo quizá más en niños ya un poco más mayores, adolescentes, que hay casos en los que directamente pues no quieren ir, les parece mal, ¿no? Consideran pues que no tienen ningún problema realmente o que no hay ninguna dificultad que tratar, pero yo creo que la mayoría no ocurre eso. Y además, de hecho, suelen ser bastante agradecidos en general, porque muchas veces sobre todo si son a lo mejor quizá un poco más pequeños, pues te acaban viendo casi como un profesor o incluso casi como alguien de la familia, porque al final pues te ven todas las semanas un rato, habláis de muchas cosas, ¿no? Juego incluso a veces allí, algún juego, incluso hay veces, muchas veces que pues que se lo pasan bien, entonces acaban viendo precisamente, pues acaban viéndote pues como una persona muy cercana y al final se nota, lo agradecen. Entonces yo diría que normalmente no hay esa negación tan directa, al menos en la mayoría de los menores. ¿Suelen estar los padres presentes cuando haces las sesiones? Depende del caso. Normalmente sí que me gusta un poco, digamos, como alternando en la propia sesión. Es decir, a lo mejor la mayoría de las veces yo diría pues que estoy un ratito con el niño o la niña, luego otro ratito con los padres, precisamente por lo que comentábamos antes, que normalmente prácticamente todas las situaciones siempre existe una influencia de todas las personas relacionadas y todo el mundo puede realmente hacer algo normalmente para ayudar, más directa o más indirectamente. Entonces, pueden darse casos de estar mucho tiempo con los niños o estar solo muchas veces con los niños, muchas sesiones, o puede darse lo contrario, estar mucho más tiempo con los padres, incluso muchas sesiones exclusivamente con los padres. Pero yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, pues se va alternando en la propia sesión, ¿no? También para que los padres, pues al fin y al cabo, en cualquier caso, no dejen de estar informados de lo que se está haciendo y de lo que está ocurriendo al final en la sesión. Cuando sucede lo que hemos comentado antes, que tú, porque evidentemente en toda terapia psicológica es un trabajo en consulta y luego un trabajo que se tiene que hacer fuera de consulta. Esto no son milagros que hace yo vosotros, es un trabajo en común. Eso es. Cuando sucede esto que tú me estás comentando, que hacéis un trabajo en la consulta, pero que luego en casa ese trabajo no realizan y vuelven otra vez a consulta y tú tienes que volver a empezar y tienes que volver a empezar. Al final, ¿cómo enfrentas ese caso? Claro, sí, esto que comentas ocurre, yo diría que bastante a menudo. No porque ellos tengan la intención de no hacer las cosas, sino porque efectivamente normalmente pues cuesta aplicar ciertas cosas,
cuesta cambiar hábitos, entonces también forma parte del problema normalmente, pero sí que es algo bastante habitual, pues normalmente, por ejemplo, empezamos pues intentando realizar una evaluación de la situación y muy habitualmente pues se les suele pedir pues que apunten en una pequeña hojita que le damos, en un pequeño registro, pues estas conductas que ellos consideran problemáticas, que están generando problemas. Y de hecho ya desde ese principio muchas veces pues tienen dificultades para apuntar ciertas cosas, ¿no? Porque se les olvida, porque consideran que, bueno, quizá no era tan importante. Entonces, es verdad que eso dificulta bastante el luego trasladar toda esa información a técnicas y ejercicios concretos, ¿no? Que es al final lo que se está buscando. Lo que se trata un poco de conseguir es pues de convencerles un poco de la importancia que tiene no solo venir ahí a la consulta, sino de hecho que es mucho más importante normalmente lo que luego hacéis durante la semana, cómo aplicáis estas cosas, qué problemas os están surgiendo al aplicarlas, precisamente un poco para ir modificando lo que está fallando. Es verdad que muchas veces la situación acaba evolucionando de una forma natural, digamos, ¿no? Y a veces que surgen dificultades que al principio no existían. Y entonces es verdad que hay veces que se tiene como que reevaluar o empezar hasta cierto punto, en cierto sentido, ¿no? Pues el tratamiento o la intervención. Pero bueno, la verdad es que eso es relativamente habitual y no tiene por qué ser un problema el que aparezcan nuevas situaciones, nuevas conductas. Pero bueno, lo que se trata al final es de intentar pues convencerles de la importancia tanto de venir a la consulta como de que apliquen todas estas cosas y en el caso de que tengan dificultades que las comenten porque de eso se trata, ¿no? De ayudarles a superarlas. Pero es que yo creo que todavía sigue primando mucho la imagen del psicólogo, que vas a la consulta, te tumbas, te desahogas y te vas a casa. Y no es eso. Claro. Afortunadamente no tiene nada que ver con eso. Esto es una curiosidad pura y dura. En alguna ocasión, un niño ya de cierta edad, no pequeño, un adolescente, por su cuenta se ha puesto en contacto contigo porque necesitaba ayuda y no la podía conseguir por parte de los padres. En concreto, mientras he estado trabajando en clínicas, no de una forma directa, pero es verdad que esas cosas sí que ocurren. Esas cosas sí que ocurren. Por ejemplo, yo estuve un tiempo pues trabajando en un teléfono de ayuda precisamente a menores y es verdad que esas cosas ocurren mucho, ocurren muchísimo, que son los propios menores que contactan y que buscan esa ayuda por situaciones muy diferentes, pero sí es verdad que eso ocurre y es verdad que hay veces, en relación un poco con esto, que son los menores, incluso más que los padres, los que quieren ir al psicólogo porque quizá empiezan a tener también esa sensación de que el psicólogo no es una cosa de locos, ¿no? Sino que verdaderamente es un profesional, pues digamos, parecido al médico, ¿no? Que es lo más cercano que a lo mejor podemos tener y que te va a ayudar con ciertos problemas, con ciertas situaciones, cuando uno está triste, cuando tiene ansiedad y que al final no tienen por qué ser efectivamente problemas súper graves ni que impliquen pues dificultades enormes, ¿no? Otra curiosidad, con el paso del tiempo, alguno de estos adolescentes, sobre todo adolescentes, tú eres joven, entonces niños pequeños no habrá dado tiempo a que crezcan mucho. Mm. ¿Se han puesto en contacto contigo cuando han llegado a una edad adulta para decirte, oye, muchas gracias por aquello que aprendí contigo? Sí me ha pasado. Eso sí que me ha pasado. No después de pasar muchos años, sino a lo mejor pues después de 6 meses, de un año. Sí que me ha pasado que hay personas, sobre todo adolescentes, como tú dices efectivamente, que pues de repente un día aparecen allí
y dices, anda, mira, si eres Alicia o Manuel, y te cuentan un poco, pues mira, es que estoy haciendo esto ahora, fíjate, y me va muy bien. Y es decir, que sí, sí que es verdad que eso me ha pasado. Y por eso decía que normalmente, antes decía que normalmente los niños tienden a ser agradecidos en general, ¿no? De una forma u otra, de forma quizá más directa a veces o más indirecta, pero sí, sí que me ha pasado, pues que con el paso de los meses o de un año o algo así, pues han aparecido un poco para decir, mira, que todo está muy bien, ¿no? Y la verdad es que sí que es muy gratificante, evidentemente, claro, Una gran satisfacción para ti como profesional y claro, humanamente también, ¿no? Porque sí. te da mucho eso. Y por último, yo ya sé que esto que te voy a preguntar es muy general, pero ¿existen algunas señales de alarma muy evidentes que los padres deberían prestar atención y plantearse, oye, igual deberíamos pedir ayuda a un especialista? Claro, efectivamente esto que comentas es muy amplio, ¿no? Es complicado, pero yo creo que precisamente como una idea muy general, algo que nos puede llamar la atención de que a lo mejor quizá algo está sucediendo es precisamente los cambios inesperados de conducta en general. Es decir, si un niño o una niña pues siempre ha estado feliz, ha estado contenta, va contenta al colegio, ¿no? Y de repente, un poco de forma brusca, deja de estar tan alegre, no quiere ir al colegio, pues por ejemplo ahí puede existir algún tipo de problema, ¿no? Y es decir, al final yo creo que en general, si nos tuviéramos que fijar en algo, es precisamente en cambios, cambios de conducta que no son esperados, que no son habituales y que nos pillan un poco de imprevisto, ¿no? Entonces yo creo que eso es un detalle importante que nos puede indicar que a lo mejor algo puede estar ocurriendo. Vale, pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. Me he Gracias a aprendido ti, Susana. muchísimo contigo. Adiós. Muchas gracias a ti, Susana.